Comenzamos hoy nuestro programa leyendo el versículo 22 de Proverbios, donde terminamos nuestro programa anterior, que dice: «Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba». En nuestro programa anterior no tuvimos tiempo de explicar ampliamente lo que aquí se dice, pero vamos a aclarar algo en esta ocasión. Lo que se está diciendo aquí es que la sabiduría es mucho más superior a la fuerza bruta. Así que la sabiduría proviene de arriba, digamos de paso. Y que un hombre puede ser capaz de erguir una fortaleza que parezca inaccesible y creer que nadie la puede tomar. Sin embargo, puede existir un hombre lo suficientemente inteligente como para idearse la forma de entrar en ese lugar. Usted recordará la situación que mencionamos de Belsasar dentro de los muros de Babilonia. En realidad, ese lugar tenía una muralla interna que rodeaba el mismo palacio. Él pensaba que estaba muy seguro allí porque esos muros de Babilonia no podrían ser penetrados de ninguna manera. Por supuesto, también había soldados de guardia, pero hubo un general en el campo enemigo llamado Gobrias, a quien podríamos considerar como un ingeniero. Y por allí, por la ciudad, pasaba un canal lleno de agua tomada del río Éufrates, y este general construyó un dique en las afueras de la ciudad, y ese canal se secó. Entonces, bajo las murallas de la ciudad, él hizo pasar a su ejército. Ese ejército entró a la ciudad, y ésta fue tomada antes de que sus habitantes se dieran cuenta de lo que ocurría. Y usted recuerda que Napoleón fue quien dijo que Dios siempre está del lado de aquel que tiene el ejército más grande. Él estaba equivocado, por supuesto, porque en la batalla de Waterloo, usted recuerda, Napoleón debería haber ganado. Él era un general muy inteligente, digamos de paso. Pero como podemos darnos cuenta, él no fue lo suficientemente inteligente. Él tenía la habilidad de mover su artillería de un lugar a otro de una manera muy rápida, pero lo que le ocurrió a su ejército es que quedó empantanado en el lodo. En realidad fue el general Lodo, y este general Lodo fue quien realmente detuvo a Napoleón cuando él estaba en camino a Varsovia en esa oportunidad. Lo que ocurrió fue lo siguiente: la caballería tropezó con la artillería porque estaba empantanada en el lodo. Así es que debemos notar lo que Dios dice aquí, que los grandes hombres no solo dependen de la riqueza, sino de la fuerza bruta, pero éstos nunca lograrán protección suficiente. Ahora, en el versículo 23 de este capítulo 21 de Proverbios dice: «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias». Nuevamente tenemos aquí este asunto de usar bien la lengua. Porque él ya ha dicho, como usted bien sabe, que si usted desea tener amigos, tiene que mostrarse amigo. Eso quiere decir que usted tiene que hablar, pero que tiene que tener cuidado de lo que dice. Y nosotros necesitamos amigos. Aquí hay mucho que se nos dice acerca de los amigos y también acerca de los enemigos. Emerson dijo lo siguiente: «Aquel que tiene 1000 amigos no tiene un amigo de más. Y aquel que tiene un enemigo lo encontrará en todas partes». Y eso es muy cierto, amigo oyente, en el día de hoy. Y nosotros necesitamos mostrarnos amigables con los demás, pero también tenemos que poner mucho cuidado para controlar nuestra lengua. Y eso es lo que se enfatiza aquí. Ahora el versículo 24 dice: «El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción». Creemos que esta es una declaración realmente tremenda. Aparentemente Dios tiene mucho que decir acerca del uso y abuso de la lengua, y más aún del orgullo y soberbia que de ninguna otra cosa. Estas dos cosas, la lengua que no se puede controlar, la lengua que miente, la que cuenta chismes y la altivez de ojos. Dios dice que aborrece esas cosas, y Él no pide ninguna clase de disculpa por decir las cosas como son. Ahora el versículo 25 dice: «El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar». Se dice bastante aquí sobre el hombre perezoso. El hombre perezoso es negligente. Ahora el versículo 26 dice: «Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano». Y ese hombre perezoso pasa su tiempo codiciando y tratando de usar medios tortuosos para obtener dinero sin tener que trabajar. Y por supuesto que hay muchas personas que están haciendo eso ahora. Y lo que debemos notar además es que el hombre justo no piensa tanto en obtener como en dar. Y Dios lo bendecirá. Eso es lo que se expresa aquí. Ahora leamos el versículo 27. «El sacrificio de los impíos es abominación, cuánto más ofreciéndolo con maldad».
Dios dice que el hombre impío es aquel que no se ha inclinado ante Dios y que no anda de la manera que Dios quiere que ande. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y este hombre es el impío. Él va por su propio camino, ignorando el camino de Dios. En realidad, lo está repudiando. Esto no quiere decir que este hombre no sea una persona religiosa. Aún puede ser miembro de una iglesia, y por lo general así es. Y por lo general también pone una cara de santulón. Así es que va a la iglesia, canta los himnos, y hasta puede orar, no lo sabemos. Pero aún eso lo hace con un propósito equivocado. Supongamos que da cierto dinero y lo hace con un motivo bajo que hace de eso algo peor. Y eso es lo que este libro de Proverbios nos trata de enseñar. Leamos ahora los versículos 28 y 29. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en el juicio que se le siguió al Señor Jesucristo se hizo presente ese testigo mentiroso? ¿Y no aborrecería usted el haber sido usted uno de esos testigos mentirosos? Permítanos leer en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, los versículos 59 y 60. Escuche lo que dice aquí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Esos otros testigos falsos presentaron un testimonio, pero que no era pertinente a este caso. Pero estos 2 últimos que se mencionan sí lo fueron, y ellos mintieron prontamente. Veamos ahora lo que dice el capítulo 27 de Mateo, allá en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices. Es decir, tú tienes razón. Y luego en los versículos 12 al 14 se nos menciona lo siguiente. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y usted recuerda, amigo oyente, que Juan nos dice que Pilato llevó al Señor Jesucristo adentro y le pidió en realidad su cooperación para dejarlo en libertad. Pero este hombre era demasiado político para liberarlo. Él quería permanecer en su cargo en Israel, así que finalmente tuvo que abandonar esa tarea. Pero él sabía que esas personas eran testigos falsos. Este juicio aparece en las páginas de la historia como uno de los más ignominiosos. ¿No aborrecería usted, amigo oyente, el haber sido uno de esos testigos falsos? Ellos perecerán. Eso es lo que dice aquí en el libro de Proverbios. Ahora, el versículo 30 de este capítulo 21 de Proverbios que estamos considerando dice, No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Este es un versículo sobresaliente de las Sagradas Escrituras. Es tan destacado en realidad que queremos leer un versículo allá en la segunda epístola a los Corintios, que quizás se le haya pasado por alto a usted, aun esto que es algo sobresaliente, y lo podemos leer allá en el capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, y versículo 8, que dice, Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y aquí en Proverbios dice, No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Hay veces en que nosotros nos preocupamos demasiado de cosas como estas y pensamos que deberíamos levantarnos a defender la palabra de Dios. Pero se nos llama la atención aquí con estos 2 versículos que hemos mencionado. ¿No sabe usted, amigo oyente, que hoy Dios puede y es capaz de defenderse a sí mismo? ¿Y que Él es capaz de defender su palabra? Y se nos dice allí en la segunda epístola a los Corintios que nosotros nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. Ahora, si usted quiere hacer algo, entonces haga algo positivo. Ponga énfasis en lo positivo y deje lo negativo de lado. Usted no necesita defender la Biblia. Es Dios quien se encarga de eso. Él nos ha pedido que la proclamemos. Luego dice en el versículo 31, versículo final de este capítulo 21 de Proverbios, El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. David aprendió esta lección y dijo, Aun cuando el enemigo me esté rodeando,
yo no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la victoria. Allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, leemos, Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué maravilloso, amigo oyente, es el poder confiar en Dios. Y aquí dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Y es bueno el estar preparado, por supuesto. El hombre fuerte guarda su casa, dijo el Señor Jesucristo, pero la protección es de Jehová. Usted tiene que estar listo, pero tiene que estar seguro también de que su fe está en el Señor Jesucristo y que usted está descansando en Él. Bien, llegamos ahora al capítulo 22 del libro de Proverbios, y este es un capítulo sobre el cual pasaremos rápidamente, si usted nos lo permite. En el primer versículo leemos, De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Se nos habla aquí de un buen nombre. ¿Qué clase de nombre? Es interesante notar que David tenía un grupo de hombres valientes. Y estos hombres valientes de David eran en realidad grandes hombres. Ellos se hicieron para sí de un buen nombre. En el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 20, se nos menciona a uno de ellos llamado Benaía. Allí se nos dice, después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, éste mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Hay muchas personas que viven en regiones frías que no asisten a la iglesia cuando está nevando. Pero este hombre, aun en condiciones como esta, mató a un león. Luego en el versículo 22 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel leemos, Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes de David. Benaía estaba en una clase aparte, podemos decir, con estos 3 valientes de David. Y aquí tenemos en Proverbios, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y si usted quiere ser renombrado, amigo oyente, y ese nombre no es el que recibió de sus padres cuando usted nació, es el nombre que usted logra hacer en un grupo. ¿Por cuál nombre es usted conocido? Bueno, si usted es conocido como un hijo de Dios, y volvemos a repetir aquí lo que hemos dicho antes, y si usted fuera arrestado por ser creyente, ¿habría suficiente evidencia como para poder condenarle? Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 22 de Proverbios leemos, El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Esto quiere decir que ante Dios todos los hombres se encuentran en el mismo nivel. Pero si usted quiere hablar acerca de la fraternidad universal del hombre, mejor es que tenga cuidado con lo que dice. La Biblia no nos enseña eso a propósito, pero la Biblia nos enseña que todos nosotros somos miembros de la misma familia humana, y que todos tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza que está separada de Dios. Es mejor que nos cuidemos uno del otro, para decir verdad, porque no nos podemos confiar el uno del otro. Somos pecadores, y Dios ha tenido que hacer algo acerca de esto. Él lo ha hecho porque quiere salvarnos. Y podemos repetir las palabras del apóstol Pablo donde dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y en base a esto, amigo oyente, debemos presentarnos ante Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No porque usted sea un ser humano, sino porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Juan menciona el hecho de que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas son 2 familias. El Señor Jesucristo dijo de los guías religiosos de su época, Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es que hay 2 familias en el día de hoy en este mundo, y la paternidad universal de Dios no existe realmente. De lo que se nos está hablando aquí en Proverbios es relacionado con la creación y no con el nuevo nacimiento, ya que éste no es enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 22 de Proverbios se nos dice, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Usted quiere ser una persona sabia, inteligente? Entonces tiene que hacer arreglos para su futuro.
¿Cuántos hombres dicen en la actualidad, y en especial las compañías de seguro, dicen, ¿usted quiere prepararse para el futuro? Debe hacer entonces preparaciones para cuando lleguen los días de su ancianidad. Haga arreglos para que sus niños sean cuidados y cosas por el estilo. Sí, amigo oyente, pero ¿qué acerca del próximo paso? ¿Qué podemos decir acerca del futuro? Hay mucho que se menciona sobre eso aquí en este capítulo 22 que estamos considerando hoy. Y creemos que lo mejor sería enfatizar estas cosas antes de tratar de considerar las otras que son mencionadas aquí. Y esto es sencillamente lo siguiente. Necesitamos en el día de hoy dejar bien en claro que cuando un hombre ha tomado ese paso final y no ha hecho ninguna preparación para la eternidad, donde los años no tienen fin, esa persona sí que es insensata. Y la Escritura llama a esta clase de persona necia, sin lugar a dudas. Creemos que una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo puede ilustrar esto muy bien. Había dos jóvenes, un muchacho y una muchacha que pertenecían a familias muy ricas. Y en cierta ocasión estos jóvenes anunciaron su compromiso matrimonial, y más adelante llegaron a casarse. Esto fue mencionado en la página social del periódico. Ellos compraron una casa muy hermosa y pusieron por todas partes muebles antiguos con los que desearon amoblar ese hogar tan agradable. Entonces llegó la fecha del casamiento y estos jóvenes habían trabajado mucho para preparar su casa. Se casaron y fueron a su viaje de luna de miel. Para llegar al lugar donde iban a pasar su luna de miel, tenían que viajar por una zona montañosa, donde tuvieron un accidente, chocaron con otro automóvil, y su automóvil fue a parar a un precipicio donde se incendió y ambos perecieron. Y muchos años después, esta casa que había sido preparada con tanto interés y cariño por esta pareja, nunca llegó a ocuparse. Los padres de estos jóvenes simplemente cerraron las puertas bajo llave y allí quedó todo. Y uno al pasar por ese lugar puede pensar en todas las preparaciones que la pareja hizo para vivir aquí en este mundo. Pero nunca llegaron a vivir en aquella casa ni una hora, ni siquiera un minuto. Sin embargo, fueron a la eternidad sin estar preparados. Este capítulo 22 de este libro de Proverbios, amigo oyente, que tenemos ante nosotros, es algo realmente tremendo. Y nos habla de estas cosas que son tan importantes para nosotros, de prepararnos para la eternidad. El versículo 6 ahora dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Lo que se está diciendo aquí es simplemente esto. Ese niño tiene un camino que recorrer, por el cual Dios quiere que él vaya, y usted debe hallar eso. Usted no tiene que criar a su hijo de la forma en que usted cree que tiene que ser, sino de la forma en que Dios quiere que él vaya. Eso es lo que significa este versículo. Significa que los padres tienen que descubrir y encontrar cuál es ese camino. En los versículos 8 y 9 leemos, «El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente». Este es un versículo que ha sido repetido una y otra vez. Luego en el versículo 13 se nos habla nuevamente del hombre perezoso. Allí dice el perezoso, «El león está fuera, seré muerto en la calle». Personas como estas tienen una gran cantidad de excusas. Hace mucho frío afuera y no va a ir a trabajar porque no le gusta el frío. Y tiene muchas excusas así por el estilo. Ahora está diciendo, «El león está afuera». Y pensamos que también está mintiendo acerca de esto, digamos de paso. Este hombre aquí es perezoso. Luego en el versículo 15 dice, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». La disciplina es algo necesario, pero debemos tener mucho cuidado en la forma en que la aplicamos para no provocar la ira de nuestros hijos. Es decir que tenemos que poner mucho cuidado de no disciplinar a nuestros hijos cuando estamos demasiado enojados. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, continuaremos la consideración de este interesante asunto en nuestro próximo programa. Lea, como hemos dicho antes, los versículos siguientes y estúdielos. Al despedirnos, deseamos enfatizar que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor.